Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y a organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. El sistema familiar no permite exclusión. El sistema familiar, ¿por qué? Porque ya estamos en una visión holística en la que se incluye la mirada más allá de. Más allá de trae Humberto Maturana y dice el metanivel. Entonces vamos más allá de lo emocional, más allá de lo material y resulta que es un whole, en inglés es un agujero, es un todo entero el sistema familiar. Y ese entero no puede ser dividido. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendedores. Hoy nos convoca un gran tema, un tema muy especial, que son las constelaciones familiares y organizacionales de la mano de Silvia Dacac. Ella es Echi, es conocida como Echi, y hoy vamos a conversar con ella sobre su historia, sus aprendizajes, pero sobre todo sobre el impacto que puede tener esta gran herramienta en nuestras vidas, tanto familiar o a nivel empresarial. Echi nació en un pueblito entre Cordillera y Caguazú, en San José de los Arroyos para ser más preciso. Emigró luego hacia culturas muy diferentes desde Persia hasta Ucrania y aprendió que la diversidad y las diferencias son y han sido las mejores universidades y los mejores maestros de su vida. Echi tiene estudios realizados en psicología, filología y sociología, tanto en Paraguay, España como en Alemania, además de posgrados hechos en educación continuada en psicología humanista, en temas como psicodrama, análisis transaccional, reintegración primaria, gestalt, psicología transpersonal. Se formó nada más y nada menos que con Bert Hellinger, padre de las constelaciones familiares, y luego en la Hellinger Science. Tiene una formación integral en hipnosis, psico-oncología, todo esto también en Alemania. Desde 1995 realiza constelaciones sistémicas, familiares y organizacionales, es orientadora familiar y de pareja y hasta hoy realiza consultas privadas tanto en Alemania como en Paraguay. No se pierdan de este episodio de Aprendedores, donde tenemos temas realmente importantes y significativos para descubrir juntos. Muy bienvenida, querida Echi Dacac, a este podcast. Bienvenida a Aprendedores. Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo 1000 veces agradecida. Gracias, Echi, por estar acá. La verdad que un lujo, más allá de todo lo que tiene que ver con tu carrera profesional. Sabes que te considero una gran maestra, una mentora. Creo que nos conocemos del año 2004, 2005, por ahí. Y desde entonces vengo acompañando este maravilloso mundo de las constelaciones familiares. Y hoy estamos para hablar acá justamente de las constelaciones, Echi, y de la manera en la que esta perspectiva, esta herramienta, este enfoque puede impactar de manera tan significativa en los sistemas familiares y empresariales. Justamente estuvo acá en el último podcast Jorge Mendelson hablando del impacto que tuvo en su vida las constelaciones a partir, de ese diagnóstico que tuvo de un tumor benigno. Así que, para arrancar, Echi, contarnos, ¿quién es Echi Dacac? Contanos un poco de tu historia. Ay. Ok, bueno, vamos a tratar de ser bien breve. Yo soy de raíces campesina pura hasta los 10 años. Viví en un pueblito de 500 almas, o ni eso, no, que va 500, no sé cuántas éramos, 50 familias, donde yo era muy conocida, así que era una mimada del pueblo. Andaba con mi triciclo. 4 o 5 años. Viene el primer gran trauma en mi vida y parece que ese fue un hito, porque de ahí sí posiblemente fue un cucún para defenderme, para cuidarme y protegerme. Yo como que me congelé
y me entregué, viene la separación de mis padres. ¿Que tenías cuántos años? 10. 10 años. Pero eso ya empezó, había empezado ya una primera a los 7 añitos, me viene un reumatismo poliarticular con esa historia. Total que, y aquí aparece una frase que yo les había dado y que se me quedó así como, la vida sucede. Yo soy alguien que desde ese primer trauma muy grande, ya no pude tener objetivos, ya no pude tener un propósito en mi vida, ya no pude tener nada que fuera algo planeado y organizado, no. Era que viene la separación, nos vamos a vivir con los tíos, con los abuelos, con los parientes, con el recorrimos, ya no teníamos habitación, mi hermanito y yo, ya no teníamos cama a veces sí. O sea que eso fue ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene ahora? Quizás eran minutos, viene mi tío, me dice, no, vamos. En fin, de ahí en más termino yo mi secundaria, voy a la facultad, psicología, porque era lo único que no te costaba dinero, porque ya no había. Yo trabajaba y me iba a la facultad. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, termino, la facultad no termino, pero ahí sucede, una amiga muy íntima que acaba de morir, Mabel Torres de Gutiérrez, me presenta a Pedro Berens y bueno, ¿qué pasó? 2 años después me casé. Él era funcionario público del gobierno alemán y lo habían tomado como miembro activo del cuerpo diplomático. Así que me fui y bueno, ahí sí que la vida sucede que me voy a Teherán, me voy a la facultad en Teherán en inglés, después me voy a Bonn, de Bonn me voy a Edimburgo y bueno, volvemos a Bonn y ahora otra vez a Caracas y luego, ¿qué es eso? Eso es la vida sucede. Desde San José de los Arroyos, esa nenita que salió ahí con 10 años, así es, hasta recorrer lugares muy diferentes del mundo. Muy diferentes. Y hay otro hito cuando yo, en la década del 80, o sea, eso empezó en el 88 con el cáncer, con el primer cáncer, hasta el 91. Los hijos ya se van porque yo como buena esposa, mamá de casa, madre cumplida, yo me dedico a los hijos solamente y bueno, además el marido gana más, ¿qué vas a hacer vos? ¿Vas a ir a trabajar de qué? Y me encuentro en Barcelona. Voy a hacerla corta. En Barcelona, gracias al hecho de que Michele Festa, mi mentor italiano, que era el presidente de la Asociación Europea de Psicología Humanista anterior, él me ayuda a ser yo no la presidenta, pero sí la que lleva los hilos de la Asociación Europea de Psicología Humanista. Nada más y nada menos. ¿Y qué me dio eso? ¿Qué es lo que fue? Porque yo había recorrido facultades, ya en Barcelona había recorrido, ya en Bonn había recorrido. A mí no me dicen estos profesores académicos de 3 títulos, no me dicen lo que yo entiendo y lo que yo quiero aprender. Yo quiero aprender algo que me sirva en la vida, para la vida y para los demás que me rodean. Yo por campesina soy colectiva. Yo no puedo vivir sola. Así que aprender para mí es imposible sin el otro. Y le conozco entonces a Pablo Freire y me enamoro de él, porque él incluso me hace tanto impacto, porque me queda algo como que, Echi, vos le necesitas a la persona que tiene interés en aprender o tiene curiosidad y te pregunta, porque aquí está, la curiosidad es la madre del aprendizaje, porque vos, esa curiosidad te lleva a descubrir, a investigar, y bueno, viene la pregunta, y sin esa pregunta, yo, el famoso que sabe, la maestra, que sabe, no valgo nada, porque esa pregunta es la que me relaciona con el que pregunta, con el aprendedor, pero yo estoy aprendiendo con él porque logro desarrollar aquello que tengo dentro como potencial interior, según Humberto Maturana, autopoiesis. Eso se va a desarrollar si yo entiendo que tengo ese potencial y yo lo hago. Así que despertar en el otro que me pregunta, eso es como cuando aquella vez lo guardé así bien guardadito, como me decías. Eso fue una intervención brillante. Cuando alguien me pregunta en el curso de formación de constelaciones, que tuvimos un grupo solo, pero maravilloso, a Dios gracias, yo
hacía una pregunta que decía, y yo entonces esto y ahora lo que está. Hacía una pregunta que se venía en el futuro. Él estaba haciendo ya, yo estoy en el presente, pero él hace una pregunta que se va a desarrollar en el futuro. Ujú. No, entonces, no, es el estar en el presente, lo que se dice estar y ser, casi ser y estar. El español es muy bueno en eso, ser y estar. Porque el estar solamente es perentorio, estoy aquí, pero el ser te pone en la tierra y te da lugar a que te quedes un buen rato. Ujú. Y en ese quedarte, en ese casi silencio interior que viene, pues encuentras tu centro. Echi, en ese proceso de tus aprendizajes, de tus búsquedas, en algún momento aparecen las constelaciones familiares. ¿Cómo llegaste hasta las constelaciones Ya. en todo ese proceso, en toda esa búsqueda? Ya. Desde Barcelona, entonces, ¿qué hay? Para una asociación europea, bueno, organizar congresos, seminarios. ¿Con quiénes? Con los grandes de la psicología humanista. Uh-huh. Yo llegué aquí en el 2004 y no se sabía nada de psicología humanista. Uh-huh. el curso de iniciación que hice, Buscando la Vida, y el primer curso fue un curso inicial o algo se llamaba, y hablé yo de todos los señores, Fritjof Capra, todas aquellas figuras que en ese momento, o digamos que la década de 80 lanzó un montón. Bueno, vayamos a lo que me preguntás, porque si no, no voy a terminar. Me voy a ir por los... tomo contacto con toda esta gente, se hace congresos con ellos, llego a conocer a la gente que crea. Y de hecho, Miquel F. está haciendo el presidente, organiza el 8º Congreso de Psicología Humanista, el 7º lo habíamos hecho en Zúrich, el 6º lo habíamos hecho en Guildford, Inglaterra, y el 8º estábamos haciendo en Barcelona. ¿Y a quién traemos? Pues traemos, en Guildford se le llevó a Rollo May, que es el creador de la psicoterapia existencial. Yo al decirte estos nombres te voy dando también los pasos en el desarrollo que lleva que nos lleva y le lleva a Bert Hellinger hasta las constelaciones familiares. La posición de Rollo May hay que conocer. La posición de una gran creadora que fue la primera gran, ella inspiró a todos, que se llama Virginia Satir. Uh-huh. Ella es la papaupa de la psicoterapia familiar. Entonces, Minuchin lo trajimos también, y a ella, Mara Selvini, grandes italianos, también creadores de una terapia familiar especial. ¿Qué nombres más? Un Ronald Lane, todos los grandes. Y entonces con toda esa gente yo me meto a seguir como una cronología y anoto y hago, y en mi página web está la cronología de las constelaciones familiares desde 1940, William Murray, uno de los primeros, Owen Murray, y bueno, los antes de allá, y llego hasta Bert Hellinger. Uh-huh. En este enfoque de la terapia, porque él en realidad no lo tiene como terapia, él dice, esto es un desafío para el cliente, y él es un terapeuta provocativo. Frank Farelli es otro de los grandes provocativos también, y él dice, yo provoco a la persona, le desafío en esa idea que tenemos de la autopoiesis. Lanzamos eso, lo mira, y incluso el destino de la persona tenemos que respetar. Si esa persona no logra entender, no logra impregnarse de lo que pasó en una constelación familiar, no es su destino entenderlo. Así que el que lo entiende, pues lo entiende, y allá va él por su lado rodando, ya no hay quien lo pare. ¿Y qué te pasó a vos cuando te enfrentaste por primera vez a una constelación, Echi? Ay, no, cállate. Eso no quiero contar porque es vergonzoso. Me pasé peleando con este señor, creo que unos 2 años, uh-huh. Porque yo me iba a todos los seminarios, pero me iba solamente para criticar, para decir, eso es un teatro, eso no es real, eso no es cierto, esta gente actúa. Sí, uh-huh. Actúa. Y como esas cosas que ver es peligroso. Bueno, total que me viene el segundo cáncer. Y entonces mi amiga, mentora Marianne Krull, una gran investigadora, me dice,
empezar a reflexionar lo que estás haciendo, le rechazas a este hombre, que es lo que... Finalmente yo estoy con Bert Hellinger en el 2005, participando de todo lo que hacía, porque le seguía a todos los... Yo estaba viviendo en Alemania, entonces iba siguiéndolo por todos los seminarios, y claro, ahí ya entablamos relación. Y pasé un año, así de, ¿cómo se dice?, de peregrinar, un año y medio, casi 2, y me vuelve el tercer cáncer. A ver, un ratito, vamos a conectarnos un poco con este tema del cáncer. Hablabas de un primer trauma que tenía que ver con la separación de tus padres. Y con mi separación. La mudanza, de la pasar de San José de los Arroyos y terminar en Teherán y no sé dónde más. Ya. Y después aparece el primer cáncer. ¿A qué edad, Echi? A ver. Era el cáncer de mama y útero. Eso era en el 87. Y después aparece un segundo y un tercer cáncer. Sí. Y ese tercero sí que me arrodillé, me puse, no sé, no es un simbolismo, ¿no? Pero sí, interiormente me arrodillé ante Bert y le pedí ayuda. ¿Y de qué manera las constelaciones te ayudan a podemos decir, sanar ese cáncer? Si es que se dio así o... Lo primero de todo era mi relación con mi madre. Ella se había suicidado y yo me tomé la culpa de no haberla cuidado. Y eso es lo primero que él me dijo. Y vos, que sos una chiquilina de mierda, así más o menos. Ya es kleines Kind, le vas a cuidar a tu madre. Ella es mucho más grande que vos. Lo que ella decide de ella. Bueno, o sea que ahí aparece la cuestión de que yo me meto en una niña superwoman que tiene 4 o 5 años, que cree en los Reyes Magos y cree que le puede salvar a mamá. Y no, y la constelación te muestra que vos primero sos el más pequeño y le decís al otro, mamá, vos sos la más grande y yo soy la más pequeña. Esa es una de las frases rituales. Ocupar tu lugar. Ocupar el lugar. Eso es Pero podemos decir que las constelaciones pueden ayudar a sanar un cáncer. Llevabas además un proceso de medicina tradicional. Lo que te lleva es a contactar. Yo contacté con algo que, bueno, ayer justamente hablaba de la muerte, es esa mirada integral que a mí me contacta con el universo, con todo lo que soy yo. No soy más causal, no soy más dual, no puedo más entender las cosas en el blanco y negro. Entonces empieza una transformación conmigo misma, dejo la religión, paso a la espiritualidad, a la vivencia de la espiritualidad que no tiene que ver con religiones. Y ahí se abre con puertas que estaban cerradas y estoy justo en esos momentos trabajando los mandatos, las lealtades ocultas, son seminarios, son estudios que se hacen con los mismos creadores, te vas allá tal, y empiezo a trabajar con mandatos. Y eso fue una de las cosas que más incidió, porque era yo que era la hermana mayor, no, había sido que yo no era la hermana mayor, y yo me había atribuido un lugar que no me correspondía. Tenía 2 hermanitas anteriores de las cuales jamás se habló, porque era un dolor muy grande recordarlas. Y era yo la tercera. Eso me ayudó muchísimo. Ocupar el lugar que me correspondía y darle el lugar, el honor y la honra a las hermanitas que vinieron antes. Podemos decir entonces, Echi, que conociste esta propuesta de las constelaciones familiares, por un lado de tu rol en la Asociación de Psicología Humanista, pero por otro lado también en tu propio mi proceso, historia, mi proceso. Abordando el trabajo con tu propia historia. Mi propia historia, y desde luego casi creo que solo se puede hacer así. Volvamos a ver, Hellinger, ¿qué son las constelaciones familiares para los que nos están escuchando y que conocen tal vez porque escucharon alguna conversación así de paso o no tienen mucha idea? ¿Qué son las constelaciones, Echi? Eso sí que me da, tengo que tomar agua. Ahí tenés. Heladita, pero bueno. Entonces, ¿cómo contestar eso? Yo generalmente le digo a la persona que me pregunta, le digo, tiene que venir usted aquí al taller vivencial y participar presenciando. Presenciando significa estar vos toda entera para saber qué es lo que pasa. Pero bueno, vayamos a la teoría, un poco, algo de la teoría. Lo que está detrás de todas las afirmaciones que hace Bert Hellinger respecto a lo que sucede en constelaciones, te digo, claro, no teoría, pero son afirmaciones, son conclusiones, no son ya qué hipótesis, ahora vamos a buscar la tesis, no.
es que hay un orden que se debe respetar. Él hablaba del cántaro como el elemento que era como, sí, sólido. Ujú. Ese era el orden. Y el agua era el amor. Y que ese orden era, primero de todos, la jerarquía, pero no la jerarquía de quién es más autoritario, quién no hablamos de ese tipo de autoridad, hablamos de lo que se da en las tribus, lo que se da en las civilizaciones primarias, donde el brujo, el papá, el abuelo, el tatarabuelo, el más antiguo es el que tiene la autoridad. Y es el primero. Después vienen los descendientes que van ocupando los lugares que le corresponden. Así que la jerarquía es que mi papá está primero que yo, mi hermano mayor está primero que yo, y después si hay otros hermanos antes que yo, también están antes que yo, y yo soy la última, y yo soy la última. Y en frases rituales, uno cuando encuentra un cliente que está muy fanático con su lugar y él provee a la familia y él se encarga de todo y él el dinero y tal, y ni siquiera valora el dinero, entonces se le va bajando el copete hasta conseguir que él aprenda, pero no así que yo le trate como un tratamiento, no, él lo que tiene que hacer, la parte de él es entender lo que está pasando. Uh-huh. A nivel de rituales que estamos haciendo con él, le ponemos delante del papá primero, papá, vos sos mi papá, ahora yo te veo. Te veo significa mucho más que verle, sino que es él así como es y tal como sos. Y ahí se acaba el juzgar. No puedes juzgarle, le estás viendo y no lo vas a cambiar. Él es como ella, así como es tu papá. Pasás delante de tu hermano mayor y le decís, vos sos mi hermano mayor y yo vengo después de vos. Y delante de todo, y al final, ¿no sabes? El cliente que está mirando eso y su representante que está haciendo, si vos le mirás al cliente cada vez está más. Sí, porque es algo que le toca, le desafía. Y esto es dentro de lo que Hellinger llama los órdenes del amor. Sí. ¿Sí? Lo que dice que los sistemas familiares tienen por un lado un orden que son las jerarquías. La jerarquía, después viene la pertenencia. Ok, un ratito de chi. Y cuando las jerarquías se ven de alguna manera no respetadas, ajá, eso deriva en... Y bueno, eso deriva en el hecho de que este muchacho que se cree y se atribuye en su poder mágico de niño mágico, se cree Robin Hood, regresa a su niñez para estar en ese estado, no es su lugar. Uh-huh. ¿Qué tiene? No está dispuesto, no está disponible para la familia propia, porque él está ocupado de la familia de origen, está ocupado de su padre, de sus madres, le ayuda a su otro hermano, él está todavía en su familia de origen. Uh-huh. Entonces, esta familia que formó con la esposa, con la novia, tiene 2 hijos, está en un segundo plano, digamos. En un segundo plano. Okay. Como uno de los efectos, digamos. Sí. ¿Cuáles son los otros órdenes del amor, Echi, de los que habla Hellinger? El segundo es la pertenencia. Sí. La famosa pertenencia que obliga, porque realmente es compulsorio, en inglés, es obligatorio, le obliga a la persona, le impone a la persona ser parte de ese clan, de esa tribu. Ser parte quiere decir yo pertenezco aquí, y es como casi como una secta. Yo soy parte de este todo, y este todo no funciona sin que yo esté. Para eso Hellinger dice que hay un alma familiar que cuida. Uh-huh. Entonces yo, niño pequeño, empiezo a crecer y mis padres me empiezan a cuidar y a educar, y la educación es la domesticación de esa persona. Él tiene que obedecer, porque si no obedece, no pertenece. Esa es la esencia de la etapa de pertenencia en los primeros 7, 8 años. ¿Y los seres humanos estamos dispuestos a cualquier cosa por pertenecer? Absolutamente. La vida desea ver mucho. Y ese niño, en ese estado de niño, en ese estado de magia, entrega su vida y dice, mamá, yo no quiero que te mueras, porque él cree que su mamá, estando infeliz y llorando porque la descubre que está ahí, que no sé qué, pobre mi mamá está infeliz, yo no quiero que le pase nada, no quiero que esté muerta, no quiero que se muera, porque para él, el niño pequeño de 4, 5, 6, 7 años, cree que la persona se muere cuando no se le cuida, cuando no se le ve. El ser visto es sinónimo de yo te amo, yo te veo, yo te veo, te quiero. Uh-huh. Entonces, si a esa mamá
nadie le da consuelo y solamente él se da cuenta porque tiene una percepción. Él dice, mamá, yo prefiero morir antes que vos. Esto es inconsciente. Totalmente, claro. totalmente. Yo prefiero morir antes que vos. Hace poco, en una constelación nos decía, ¿te acuerdas? Un señor de casi 70 años que prefería morir antes que separarse de sus hermanos. Así mismo, exactamente. Así es, exactamente. Prefiero morir antes que separarme de mis hermanos, ¿te imaginas? Semejante, te deja como para estar un tiempo, bueno, sí, en silencio, pero yo tengo que seguir en las constelaciones. Eso es otro desafío, ¿no? Cuando te toca algo, cuando te llega el bingo que yo les digo a ustedes, cuando digo bingo, porque le está dando en el ojo, en el clavo. Ojo, debería tener un silencio, una pausa, pero claro, no se hace. Entonces hablamos por un lado de las jerarquías, por otro lado el segundo orden es la pertenencia. Para terminar la Sí, pertenencia, okay. hace que a vos te obligues, aunque tengas ya 30, 40, de que si tu papá era Olimpia, te va a Olimpia, si tu papá era Colorado, era Colorado. ¿Cuáles son las lealtades ocultas? Yo tengo que hacer lo que se hace en mi clan, yo tengo que hacer lo que se hace en mi tribu, yo no puedo transgredir. Y aquí es donde viene la tragedia entre padres y hijos, cuando los hijos se separan para formar su familia y crean sus propias creencias y crean sus propias tradiciones, bueno, costumbres que van totalmente diferentes a lo de los padres. Pero el crear un camino diferente a veces tiene un costo, ¿no? Y el costo es la culpa. La culpa. A ver, ¿puedes hablarnos un poco de este concepto de la culpa? Ese concepto de la culpa, sí. Para nosotros, en el trabajo de constelaciones, descubrimos que la culpa, que una persona, si la tiene siempre, incluso pasan los años y hace constelaciones y no puede curar esa culpa, no puede. ¿Qué es la culpa? Es simplemente cargarse con eso del pecado, porque su origen está en la religión. Se carga con lo del pecado y no tiene absolución, porque solamente Dios le puede y no hay posible. Y se queda con esa culpa pensando él mismo, no, ni le hice daño a mi mamá, pero ni mi mamá me va a perdonar, más o menos así. O sea que no hay perdón para mí. Entonces, nosotros ofrecemos a las personas esa opción de, por ejemplo, en la pareja. El domingo hice terminé una pareja que había trabajado el sábado y ellos me dijeron, no podemos más, tenemos que hablar contigo. Bueno, mírense a los ojos. Siéntense, silencio. Siempre yo que trabajo los pongo en centro. Y el que hizo el daño le dice al otro, lo siento, pero mirándole a los ojos, porque ahí no se puede mentir. Cuando vos le mirás a los ojos a tu persona querida o a la persona que tenés un vínculo, no podés mentir. En general, no sé, habrá ya los expertos. Y le dice, lo siento, me duele lo que te hice. Y siento lo mismo que vos, estoy sintiendo que esto, pero tiene que ser real. Es cierto que él lo vive en su corazón, lo vive en su... Y eso llega a la otra parte, cuando se hace con sinceridad, y bueno, y le dice, ¿qué puedo hacer para restañar tu herida? Porque solo yo lo siento no es suficiente, tenés que restañar la herida de nada. Ay, perdóname, pues, porque te dicen, no, es solo perdonarme y lo siento. Hay que restañar la herida, cosa que hacía el país que nos daba el rosario para los pecados. No existe país para mí, existe que yo misma tome esa responsabilidad del autopoiesis, del potencial que me permite encontrar en mí misma. La pregunta aquí, no en el futuro, es yo ofrecerle a la persona a quien le hice el daño la forma de restañar. Y esa persona puede decir, no, esta herida no se cura ya nunca, y bueno, chao, pero vos hiciste lo que en tu corazón y lo que para vos es bueno. Para vos es bueno, es una parte de tu crecimiento, un desarrollo de tu potencial. Sí. Y bueno, y si te dice sí, bueno, le preguntas qué y ella te dice lo que quiere. Ese ya es el tercer orden, que es el equilibrio. El equilibrio entre dar y tomar. Que es en la compensación entre el dar y el tomar, ¿verdad? Exacto. Entonces, el primero es el respetar las jerarquías. Yeah. Todo sistema tiene un orden. Un orden. Los que vinieron antes
están primero están primero y los que vienen después están después. y los que vienen después están. Y cuando uno no ocupa su lugar, Claro. cuando uno ocupa, eso tiene de alguna manera ciertas consecuencias. Tiene digamos, las consecuencias. en la vida de las personas. Sí. El segundo orden del amor planteado es, hablamos del de la pertenencia. Sí, Todos tienen derecho a pertenecer a un sistema, pero por la pertenencia muchas veces estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Y el tercer orden, entonces, el equilibrio Entre dar entre el dar y el tomar, y el tomar. que recibir. es este caso que hablabas cuando en una pareja, por ejemplo, uno hace un daño Sí, y de alguna manera tiene que buscar cómo equilibrar ese daño. Sí, ¿sí? así es. Eh, Y que se le puede aplicar un poquito más a algo que en la vida cotidiana se da. Esto es un secretito para las a parejas. ver. Cuando yo, supongamos, le estoy haciendo algo especial, o bien, bueno, le estoy dando a mi marido algo que no es cotidiano, bueno, no puede ser también cotidiano, le cuido más, le atiendo más porque está un poco enfermito, le hago el tecito, le digo porque si no le hace la empleada o lo que sea. Entonces él se siente cuidado, se siente especial. Entonces eso, el que da siempre está arriba. Ujú. Este es un juego de poder. Ok. Y el que recibe está abajo. Entonces dice, bueno, vamos a subirle arriba al que está abajo para que sepa también lo que es estar arriba. Y la que estuvo arriba te queda abajo para saber lo que es estar abajo. Eso es un asunto que cuesta Porque muchísimo. a veces el que da más puede sentirse con cierta superioridad. Absolutamente. Incluso hace a propósito. Da A veces más. el que perdona. ¿Verdad? Joan Garría, otro de nuestros maestros, Otro de suele nuestros decir eso, ¿verdad? maestros. Que a veces el que perdona se pone también en una posición de superioridad. Se pone cuando cuando dice, no necesito tu curación. Yo me curo solo. De alguna manera uno tiene que exigir que se repare el daño. De alguna Que se manera, equilibre. el que sufrió el daño puede aceptar Ujú. lo que le da el otro y puede rechazar lo que le da el otro. El rechazo siempre es prepotencia, siempre indica ya un cierto índice en la pareja y algo que no anda, porque si él no acepta, él dice, yo me curo solo, yo no necesito de vos. Y eso es una cosa que duele mucho en la pareja. Y ahí aparece también la víctima, Echi, ¿verdad? El que recibió el Socorro, daño. cuídense de los víctimas y las víctimas, porque las víctimas y los víctimas tienen mucho más poder que el mismo O sea, es que me victimario. toca muchísimo ver esto en muchas de las empresas familiares con las que trabajo. Ay, El poder de las víctimas, de hay que la tener víctima. cuidado. Mucho. Creo que decía Hellinger, las víctimas no buscan soluciones. No En buscan. realidad, las personas que se victimizan más que las víctimas, ¿verdad? Las personas Sí, que se las que se victimizan victimizan. no buscan soluciones, lo que buscan son culpables Sí. y aliados. Hablemos de que cuando digo yo víctima, Sí. no me refiero a un víctima que ha muerto, no. Los víctimas que se victimizan. Que se victimizan. Las Eso es muy personas importante. que se victimizan. Hay que hacer eso. Las personas que se victimizan. Es una forma de construir poder. Cuidado. El que se victimiza es dueño de un poder que después se va desarrollando y se llama manipulación. ¿Por qué? Porque al relacionarse con ese otro, ahí está el triángulo famoso de Karman que tenemos y que habla de que el que se victimiza en relaciones de pareja, por ejemplo, ay, yo y hago tanto y me dedico tanto a vos y tengo y dale, y vos le podés preguntar, ¿y por qué haces tanto? ¿Por qué estás haciendo más de lo que tenés que hacer? ¿Qué necesidad de lavar las cortinas acá, qué sé yo? No. Y esas personas se victimizan para poder manipular. Viene la manipulación. Y la manipulación tiene que ver con que yo estoy haciendo algo con el otro que el otro ni se da cuenta. Ni se da cuenta y entra en ese trance. Y la manipulación de las víctimas que se victimizan, hagamos esa aclaración, es más poderoso que el mismo daño que está ocasionando el Interesante. victimario. Quiero volver a un tema del segundo orden del que hablabas, que era el tema de la pertenencia Sí. y todo esto de la culpa, ¿verdad? Entonces, un poco entiendo que se da así. Uno para pertenecer tiene que seguir
cumpliendo los patrones, los códigos, las creencias familiares, sí, porque eso le ayuda a mantener en la inocencia. Así es, él se siente inocente cuando él no transgrede, no hace ningún pecado. Aunque eso le haga daño. No le queda otra porque él no pertenece. Dame ejemplos de Chi, a ver qué vemos en constelaciones. Cuando una persona se puede incluso hacer daño inconscientemente a sí mismo por el hecho de pertenecer. Con tal de pertenecer. Yo, por ejemplo, tengo una cliente con una obesidad extremada y ella, en realidad son lealtades, o sea, pero ella tiene apenas 12 añitos y su madre también es obesa. Uh-huh. Mamá, ahí aparece lo de yo, si es que ella sabe que esa obesidad le puede matar, ella dice, yo me muero por vos. Pero antes que eso yo quiero ser como mamá, porque aquí tengo que ser como mamá para poder quedarme en ser parte de... Aunque me haga daño. Aunque yo sufra, porque la niña de 12, yo sufro mucho, puede sufrir lo indecible, pero no hay caso con esa inconsciencia, ese trance que tiene, que le lleva a compulsivamente hacer ese daño a sí mismo. Otro caso que me tocó ver en una empresa familiar, Echi, es hijos que arman un emprendimiento, hermanos, ¿verdad? Les empieza a ir bien, pero al papá siempre le fue mal. Así. Entonces cuando les empieza a ir bien, empiezan a sentir la culpa de que a ellos les va mejor que al papá. Exacto. Y aquí no hay tutía, aquí ese a nosotros nos va mejor y papá le fue mal, no te va a soltar, no te va a dejar. Puede ser también en parejas en donde aparece el bienestar y uno de los dos viene de algunas de una pareja, qué sé yo, con padres que no pudieron tener una relación armónica. Así mismo. ¿Sí? Entonces, la culpa mala, pero también hay una culpa buena, ¿verdad? Hay una culpa buena que te hace a vos ser inocente, o sea que vos querés ser inocente. Sí. Querés ser inocente y querés, por ejemplo, ¿qué podría ser uno de los aspectos de la pertenencia que a mí me da culpa buena? La culpa buena por la cual yo, por ejemplo, honro a mis padres y hago la famosa ritual de yo tomar a los padres, los hijos que no logran hacer paz con sus padres y después de alguna constelación o no sé qué, ellos logran hacer yo te tomo papá. Así como sos. Así como sos, porque es imposible que yo, hasta ahora te quise cambiar. Sí. Quería que seas otro papá. Yo no quería este papá que vos sos. Yo quiero otro papá. Entonces suceden las cosas y él llega a la conclusión de que no puede cambiar a su padre y lo toma tal como es. Eso también tiene el nivel de pertenencia. Y ese que hace ese acto y esta persona te cuenta que está tan bien que ahora, ¿no? Y claro, si pertenece otra vez. Vos cuando estabas en contra de tu papá, pues no pertenecías, no te podías ir a la casa de ellos. O por ¿cuántos aspectos puede descubrir cada persona? Y ese es un ejercicio que puede hacer la persona que escucha. ¿De qué forma se manifiesta en mí la culpa por las transgresiones que yo hago con mi familia de origen en favor de crear nuevas tradiciones o nuevas formas de vida? Por mi propio bienestar. Por mi bienestar. Podríamos decir que la culpa buena también es aquella que te lleva a hacer algo diferente por tu propio bienestar, pero que de alguna manera le das lugar a eso que tenía tu sistema de origen, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que te da de repente, si a mis padres no les fue bien económicamente, yo me permito que me vaya bien, siento cierta culpa, pero es una culpa no mala que me ata, sino que en el sentido... pero ahí le dices a tu padre y haces un ritual de decirle, papá, yo sé que a vos te fue mal. O sea, el reconocimiento de lo que está rechazado, el reconocimiento y la claridad frente a aquello que me causa culpa. Eso es... ¿Cómo se dice una palabra? Eso tiene que ser. Yo tengo que reconocer si la culpa
para hacer buena la culpa y quedarme yo adinerado frente a la historia de mi padre, que era maestro, que no podía ni tener comida todos los días, es que yo reconozca y no rechace eso. Y a lo mejor nunca lo supe, y a lo mejor cambié de apellido porque mi mamá me cambió de apellido porque era tan pobre, y la mamá se paró y dijo, no, ese no, el otro papá. ¿Por qué? Porque era el maestro de escuela y no tenía nada. Entonces este hijo dice, papá, yo soy un fulano de tal, y pone otra vez su apellido, el apellido del papá. Dice, yo soy un hijo tuyo y gracias a que vos fuiste maestro y tuviste esa vida, yo aprendí cosas como la falta de comer y eso es una sabiduría, y gracias, papá. Y recupero tu nombre. Y me das la bendición para yo poder tener todo lo que vos no tuviste. Uh-huh. Echi, ¿qué dicen las constelaciones familiares sobre las personas que son excluidas por ser diferentes, por temas, no sé, de drogadicción, alcoholismo? Esas personas que son excluidas de un sistema familiar, por la razón que fuere. Sí, pero casi diste la razón por la que Hellinger en Sudáfrica se declara. Él era muy mandelista como yo también, y Desmond Tutu y todo eso. ¿Y qué pasa? El sistema familiar no funciona si hay un excluido. O sea, que hasta eso se llega. Serán las reglas del amor, las 3 reglas, pero aquí hay uno que es el Joan Garriga, lo tiene bien diferente, y él ahora estableció varias cosas más. Vale la pena conocer al Joan Garriga con las nuevas reglas de constelaciones familiares. Porque él lo puso, tenemos que editar la verdad, porque él puso más reglas. Y hay una que es del sistema familiar y casi se impone sobre casi el resto, no sé, depende de cada persona. Él habla de que el sistema familiar no permite exclusión. El sistema familiar, ¿por qué? Porque ya estamos en una visión holística en la que se incluye la mirada más allá de, trae Humberto Maturana y dice el metanivel. Entonces vamos más allá de lo emocional, más allá de lo material, y resulta que es un whole, en inglés es un agujero, es un todo entero el sistema familiar. Y ese entero no puede ser dividido. Que es un poco lo que nos dice la teoría general del sistema, ¿verdad? Sí, claro, es teoría general del sistema. Sí, esa es la base más antigua, digamos, más teórica, como se diga. Y ahí no se puede excluir a nadie y hay que incluirlo. Entonces, si este señor, yo lo primero que hago en una historia de Genuarma que hago, me dice, mi padre era violento y era otra cosa, eso a escondidita yo ya le pongo a ese padre en mi corazón. Porque al ser excluido, ellos te van a contar miles de cosas y yo tengo que tomar los penales. O sea, ¿Y qué efectos tiene eso en las siguientes generaciones, Echi? ¿Y por qué tiene un efecto en las siguientes generaciones? Un nieto de un alcohólico, ¿verdad? Sería la siguiente generación. Vamos a poner ese ejemplo. Sí. Él lo que escucha es que su mamá, ella es la hija de ese abuelo, solamente habla mal. Él nos pegaba, él hacía esto, de bla, bla, bla. Y no le quiere, no tiene abuelo. Simplemente no tiene abuelo, no puede vivir no hay forma de vivir lo que un nieto tan bien lo tiene con el abuelo, porque los hijos no viven con sus padres lo que los nietos viven con sus abuelos. Y aparte de eso, él puede entrar en lo que llama Bert Hellinger, yo como vos. Entonces yo, para incluirte, yo voy a ser como vos. Y ahora voy a mostrarle a toda la gente de este sistema, incluido mi mamá, que vos tenés que ser incluido, y entonces yo también soy alcohólico. Y soy pegador y todo, igualito que mi abuelo. Alcohólico a veces, o puede ser otra adicción también, ¿verdad? No, puede ser alcohólico, puede ser, si es una adicción. El juego, el dinero que no se sabe manejar, todo lo que es adicción, o todo lo que es aquello que se rechaza como malo, en el sentido general. Puede ser un tío que había tenido un asesinato ahí dentro del sistema y mató a algún primo, o el cuñado que se metió con la cuñada. Yo qué sé, todo eso es socorro, hay un tabú, no, está mal, y se enterró, nadie habla de eso. Y viene un nieto o un bisnieto y descubre.
inconscientemente. Absolutamente. Lo mismo pasó en el Holocausto. Yo he tenido clientes que venían, había una desde Argentina que me acuerdo que vino aquí a trabajar en una empresa muy grande y me dijo, bueno, ya estoy harta, a mí el dinero no me queda y estoy ganando lo que se... Y dice, no me queda, no hay forma, entonces no puede retener el dinero. Hasta que le digo, vamos a tus ancestros, vamos a tu mamá, a tu papá, vamos a tu abuelo y a tu abuela de cada lado, vamos al lado de tu mamá hasta la tercera, y ahí estaba, eran originarios de Polonia y estudiaron en el gueto, en Auschwitz, y eran judíos. Y uno de ellos se casa con alguien que no es judío, y ahí viene la primera transgresión de tipo, digamos, no sistémico, pero bueno, si se considera la religión judía como un sistema, sí. Entonces él transgrede, porque ahí no está permitido que él se case con una no judía. Y ahí ya hay una primera transgresión que ni idea. Bueno, yo, claro, me caso porque quiero, estoy enamorado, está el inmigrante, estoy enamorado y me quedo aquí. Y entonces esta señora pero ahora recién me haces ver, yo sí sabía que mi apellido, pero yo no tengo interés, yo no tengo nada de interés con esto. Y le dije, sí, pero aquí está, tenés que saber quién era tu abuela, la polaca. Y efectivamente esta polaca estuvo en Auschwitz, y bueno, así como la abuela, habrán estado todos los parientes, la gente que estaba alrededor de ella, no era ella sola. Jorge Mendelsohn recomendaba en el último episodio el libro Este dolor no es mío. Ajá. Que justamente habla de la epigenética también y cómo muchas veces estos dolores se vienen transmitiendo generación en generación. Y las constelaciones pueden ayudar a, entre comillas, cortar esto, Echi. ¿Y de qué manera? Desde el momento en que lo que es malo se rechaza y el dolor se rechaza, la enfermedad se rechaza, todo lo que es pecado se rechaza. En el momento en que vos aceptás eso, no rechazás más, mirás la parte de la culpa que puede ser tuya, asumís la culpa, sí, yo hice la violación, sí, yo hice, no sé en qué estado estaba, yo estaba en un tal, lo hice, lo siento mucho, y la que fue violada, ok, te dejo toda la bolsa en tu mano, yo tengo mi carga y vos tenés la tuya, pero yo no sé por qué y te dejo, y ahora te suelto y no tengo nada que ver contigo. El que asume esa culpa prácticamente está sacando a luz todo lo que pasó. Rechazo, como dijo Carl Jung ya, lo que rechazas son sombras que están en vos mismo. Así que mira esas sombras y bueno, aquello que se rechaza en un sistema familiar por razones morales, por razones que sea, están excluyendo en ese rechazo. Yo, al dejar de rechazar, incluyo. Y acá es donde viene un desafío muy grande en las constelaciones, Echi, porque esto va más allá, digamos, es independiente de lo que sería la justicia ordinaria, no, desde el punto de vista legal y normativo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué desafío más grande el que plantea las constelaciones de que en un sistema no hay buenos y malos? Sobre todo cuando hablamos de hechos tan tremendos como un asesinato, una violación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieren decir las constelaciones cuando plantean que no hay buenos y malos? Ahí llegamos quizás, no sé, para mí yo personalmente, por mí, cuando yo te digo, yo incluyo inmediatamente al malo en mi corazón, recuerdo a Jesús, que yo fui católica, no voy a, además yo soy jesusiana, yo creo y doy lugar a Jesús como un maestro, como un gran, y eso de que él se va a recoger a la única ovejita que está mal y que está allá, y que llamó ¿cómo se llamó a la ovejita descarriada, ¿no? La oveja negra, y el resto todos son limpios y no hay chaleco blanco, nadie hace nada, y él se decide por eso. Yo creo que en Bert Hellinger también pero eso de que el incluir al malo borra todo. Al incluir al malo, no, el bueno queda enojado. No quiere decir aceptar lo que se hizo, sino que es más profundo que eso. Vamos a usar la palabra asentir. Ahí está. Entonces estamos ante eso. Yo quería... ¿Sí? El metanivel del cual habla Humberto Maturana nos lleva a ese justamente más allá de.
Yo en las constelaciones puedo trabajar y hacer resoluciones con los rituales, con las palabras de fuerza, con dar el lugar y poner a cada uno y tal, pero siempre dentro del ámbito de las emociones, de la conducta, lo que dice Bergelin en el ámbito de la conciencia. Él hablaba también de ser inocente cuando uno tenía conciencia tranquila. Y gente que mata con la conciencia tranquila, porque mata en nombre de Dios. No fuimos a las cruzadas y hemos matado por el nombre de Dios porque tenemos que hacer. Decía Hellinger, creo, una frase que era: ninguno de los grandes, o todos los grandes crímenes de la humanidad se cometieron con la conciencia tranquila. Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, a ver, ayúdame a recuperar el hilo ahí en... ¿Qué dije? Que no habían buenos y malos en la constelación, en el ámbito de la conducta, de la emoción. ¿Sí? Simplemente al yo establecer que el malo ya no es malo, el bueno ya no es bueno. Desaparecen las categorías. Y entonces yo me voy con Humberto Monturana más allá de todo lo que sea el mundo cotidiano, moral, emociones, y llego a aquello que solamente se puede dar con el sentimiento, en el sentido de que el sentimiento es lo que no puede estar, porque yo al sentir, al emocionarme, ya tengo rabia, tengo miedo, tengo alegría, tengo tristeza, tengo vergüenza, y cuando yo voy más allá de eso, me quedo en aquel plano que me ayuda al centramiento a llegar, en donde no siento nada de... Y es a sentir a eso que pasa, realmente se siente tan diferente cuando veo que la persona está diciendo, yo te veo papá o yo te veo mamá y te tomo tal como sos. Y me doy cuenta que no lo hace en el asentimiento. Se nota cuando la persona lo está haciendo, porque hay una especie de aceptar. Yo acepto, no es lo mismo. Yo doy mi asentimiento cuando me desprendí de todo lo que es emocional, de todo lo que es eso que en la religión. Eso libera. Y claro, te imaginas, vos estás prácticamente levitando porque ya no estás más en la tierra. Ya no estás aquí en este nivel ni pisando, estás volando. Y con las tragedias, ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, familias que conozco donde siempre hay una persona que muere joven, que muere de manera trágica, joven, en 3, 4 generaciones? Sí, ese es un tema que aquellos que se van tempranos, por ejemplo, una criatura nace y al cabo de unas horas o al cabo de una semana se va. ¿Qué culpa tiene esa criatura? No tuvo ninguna historia con ningún rechazo, no puede ser, no tiene conciencia, no tiene culpa, nada, se va. Él decía, yo por lo menos también digo que no quiero buscar ni quiero dar explicaciones que puedan decir esta criatura muere por el otro. Viste que mueren de repente los mellizos y entonces la señora tiene otro y dice, este es por el que murió. No se recomienda. Lo que hay que hacer es dar el lugar a ese mellizo que murió y que exista, que tenga nombre, que se lo verlo, incluirlo. Nadie puede sustituir, porque este que sustituye puede morir temprano. Este que sustituye a alguien que, por ejemplo, que ha desaparecido, un feto, un aborto, y alguien le sustituye o alguien está diciendo, aquí pasó algo, y se vuelve alcohólico o tiene una enfermedad, descubrimos que entonces él está diciendo al sistema, cuidado que aquí falta poner en su lugar a alguien. Se le pone en su lugar a ese alguien y esta persona se siente liberada. Vamos a hablar enseguida de cómo las constelaciones hacen eso, pero me vienen otros casos que vi muchas veces en constelaciones hechas contigo, que son personas que, por ejemplo, tienen un accidente con otras personas o las otras mueren y uno sobrevive. Bueno, hablamos de destinos en las constelaciones familiares, hablamos de, creo que son 3 destinos, habló él. Un destino que es que yo tenga los padres que tengo. Un destino es que yo... A ver, los destinos, hay 3 destinos. El que estoy teniendo porque estoy anudándome con otras personas, que sería lo que descubrimos en constelaciones. Y ese destino no es mi destino.
pero lo llamo destino porque no sé qué otra cosa. Así que está. El hecho de que soy de papá y mamá es irreductible, es algo que no se puede cambiar. Uh-huh. El segundo es el que tengo yo por estar anudado con historias del sistema familiar. Y el tercero es el destino fatal. Aquel que acabas de decir, hay un accidente, o alguien me choca, o el otro, yo no tengo nada, o el terremoto me tomó y me morí ahí, porque me fui ahí. ¿Para qué te fuiste ahí? Para que el terremoto, no. De todo se hace prueba y se ve, y ella estuvo ahí por este es el tercer Pero destino. Ahí suele pasar algo con los que se salvan, ¿verdad? Ponerle, no sé, dos hermanos en un accidente y uno se salva. ¿Qué pasa con ese que se salva? De repente en un accidente mueren 10 y él se salva. Esa es una historia muy... Primero existen los que se salvan y en general son casi la mayoría, que dicen, yo me salvé, ¿viste? Yo soy un capo, yo me salvé, y lo dejan del nivel así de broma y tal y tal. Y entonces el Bert ya se enoja cuando le ve a semejante cliente. Y entonces le dice, tú jugaste con la vida, le dice. Y tu oportunidad de amar, de hacer un honor a esa vida, ya se te escapó con esta forma que estás actuando. Y le hace la constelación y le ve ahí que en esa muerte él tiene que morir porque no valora la vida. Recién cuando dice, yo me salvé porque volví a nacer, porque este es un hecho absolutamente único. Yo no puedo el atribuirme a mi suerte, el atribuirme a mí mismo, porque yo soy como soy, y yo soy luego capo, que me salvé. Eso es un inmenso agravio a la humildad, ¿cómo se dice? Al respeto a la naturaleza. Entonces eso no se admite. El que yo juegue por... O sea, no sé si la palabra en castellano, no sé, ¿cómo se dice? La pusiste, me dijo ya mi marido como 100 veces y me olvido. Pusiste la vida en... es como agarrar la ruleta rusa. Claro, sí. Ese es el efecto de que yo me río de la vida. Okay. ¿Sí? Echi, ¿cómo se da un proceso, una constelación? Hablamos un poco de lo que la mirada que la constelación ofrece, hablamos de cuáles son los elementos que plantea Hellinger. Ahora, ¿cómo se vive una constelación? Porque la gente se hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es una constelación finalmente en términos prácticos? Sí, y eso es lo que más te preguntan. Eso es lo que más preguntan. Es lo que más Yo sé que vos decís que hay que ir a ver, pero ahora nos están viendo y escuchando. Ay, es entonces, lo que más te preguntan. Sí. Bueno. Se hace una primera sesión, ¿verdad? Yo decidí, ¿te acuerdas? Yo vine allá por el 2002, 2003, que te acuerdas, 2004 estuvimos en Buscando la Vida, y yo ofrecía hacer constelaciones los sábados solamente espontáneo, así como hace Bert Hellinger. Y aquí... Sí, la reunión previa, me acuerdo. Nos íbamos ahí en el círculo y uno planteaba un tema y a partir de ahí se constelaba. No se hacía ninguna previa. Hasta que una cliente, cuyo caso era la hija, el domingo a la noche me llama y me dice, mi hija está en el sanatorio. Tuvo diarrea, tuvo estómago, no sé qué, y después de la constelación estuvo muy mal. Y eso es tu culpa. Bueno, de ahí en adelante, Miriam Ritter me dijo, bueno, o sea que hablamos todos, luego Jorge Talar. Entonces nos aseguramos y yo ya no constelé más nunca situaciones de personas que no llevan que no han hecho alguna terapia. Hay casos que yo les dejo constelar sin un terapeuta, pero en general pido un terapeuta que los acompañe. Pero si no lo hacen porque mienten, dicen que tienen y no. Entonces, ¿qué hago? Hago 4 sesiones. Una sesión en donde se estudia el caso, que si se puede o no se puede constelar. Porque hay gente que cree que puede constelar y no están en disposición de constelar. Le hago su genograma, le hago las preguntas necesarias para yo darme cuenta si puedo o no constelar. Yo que llevo muchos clientes, doy fe de que es una sesión sumamente interesante. Entonces, en esa primera sesión que es contigo, en tu consultorio, de forma privada, se plantea el tema, se hace un genograma, se ve un poco la historia familiar y a partir de ahí ya van surgiendo temas, ¿verdad? Ya. Y a partir de ahí uno puede decir, podemos constelar o no. Exacto. ¿Sí? Llega el momento de las constelaciones, Llega el momento, ok. Allá estamos reunidos, el grupo de personas que acompaña
y a Echi desde el 2002, ponerle una Vilma Jara que acompaña, y todos los otros que son veteranos, que ya están, digamos que ya conocen constelaciones, y bueno, no se lanzan a ser consteladores porque no tienen una formación básica, pero sí, bueno. Entonces ellos acompañan cada sábado, no cada sábado, uno sí, uno otro, uno sí, uno otro, porque somos varios, 17 personas están para acompañar. Entonces, nos reunimos en Xerendá, que es el lugar donde yo tengo, es mi instituto, es mi centro, ahí es un salón grande que permite dar lugar a una escenografía de un sistema familiar, que es lo que es la escenografía, y aquí va la cosa. La escenografía es cuando la cliente dice, quiero trabajar algo que está en mi familia de origen, entonces necesitamos los papás, a veces los abuelos, y ella, su papá y su mamá, y después sus hermanos, y claro, ahí estamos. Y aquí viene el tema. Ella puede elegir entre los presentes y decir, vos podés representar a mi papá. ¿Qué es lo que es representar? No, vos pones tu cuerpo, pones tu sentimiento. Pasás en medio de la sala. Pasás en medio de la sala. A esa representás a mi papá. Que no es lo mismo que interpretar. No, ¿Sí? porque si yo me doy cuenta que está interpretando, suponte vos, la representante quiere hacer de mamá buena. Una condición es que esa persona no le conozca a la persona que está representando. En absoluto, ¿verdad? No tiene que conocer, es una condición. Entonces, a mí me eligen como el papá del caso. Ya. ¿Qué hago? Yo paso al frente ¿Y vos? A partir de ahí entrás y entonces contá lo que te pasa a vos cuando vos representás al papá. Por ejemplo, me da rabia esa persona, me quiero alejar, me quiero ir. Y te pones violento porque me empezás pongo violento, a poner tus rabia. manos y después te pones con tu mano así o sobre me quiero tu ir al piso. Yo cuando empecé a ser representante de Chipina pasé por cada situación realmente increíble porque uno, bueno, en mi caso, la primera vez que pasé no es que me preparé mucho, pero sí, me acuerdo que representé a un hermano que no quería saber nada de sus hermanas, me acuerdo que no quería estar cerca del sistema y después me acercó al final la persona que llevó el caso, que estaba constelando y me dijo, eras exactamente igual a mi hermano. Sí. Y yo simplemente, digamos, me moví o hice cosas que lo que me veía ahí en el momento. Así mismo, y así mismo se da con todos. O de repente alguien que pasa representando a alguien que no camina sin saberlo y se queda ¿verdad? Sin poder dar un paso. Tenemos eso, tenemos un caso común que es una colega que efectivamente no vamos a poder decir su nombre. Suele contar ella. Y bueno, el tema es que la pobre se quedó artrósica. Sí. Porque ella acababa de decir, sí, un ratito antes decía, no, yo lo siento, te cuento bien, yo no creo en estas cosas, yo no quiero saber nada de esto es un teatro, pero ¿me permitís participar? Y claro que sí, te permito. Bueno. Ella se queda, participa y da la casualidad de que la cliente le pide. La cliente caminaba todo mal por su artrosis, tenía su brazo, todas sus manos y todo. Bueno, le pone a ella y ella dice, hey, voy a probar. Le dije, ¿por qué no probar? Y prueba, al cabo de un rato, ella, vení aquí, sacame todo esto, sacame esto. Y entonces, ¿y qué vemos? ¿Para qué hacemos eso? ¿Qué vemos en ese momento de las representaciones? Primero vemos lo que hay, la realidad que hay. Es cierto eso. De repente una pareja donde cada uno mira para un lado diferente que no se quieren mirar, ¿verdad? Por ejemplo. Es que no se quieren mirar. Sí. Entonces el uno mira hacia allá, posiblemente está mirando todavía a su familia. Entonces le pongo al papá y efectivamente mi papá nunca me da y espera todavía que le dé su papá el cariño que no le dio a él, pero es un chico de 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Le pide a su esposa que haga de mamita con él. Okay. Y esta, que también se dio la vuelta, la misma cosa. Su papá no le dio lo que dio y le pide a su marido que haga de papito con ella. No hay por y pareja peando y coi. Entonces esa información va saliendo. Me pasó también ver casos donde de repente aparece un hijo no reconocido. Exacto. ¿Sí? Alguien que está siendo excluido del sistema. Del sistema. ¿Verdad? O alguien que se puede tirar al piso, que representa personas que mueren, ¿verdad? Sí. O que tienen alguna tendencia, ¿verdad? Estar más conectados con la muerte. La tendencia o la energía de culpa que le lleva hacia abajo y se inclina y se está yendo porque no toma la vida. Me tocó representar una vez a un joven con cáncer que me acuerdo que le miraba por arriba a sus padres. Claro. Con soberbia. Ahí está, ahí tenés. Entonces todo eso va saliendo en la constelación y a partir de ahí, ¿qué, Chi?
Y a partir de ahí, ¿qué pasa? La persona que la cliente está mirando, está a mi lado, estamos juntas, aquí yo le estoy apoyando, mirando lo que sale, de repente me dice, no puedo más, tengo que ir al baño. Le dije, inspira profundo, vamos a ver, porque esto es lo que no quisiste ver nunca, aprovecha ahora, porque esto no va a salir 2 veces. Bueno, inspiramos juntas, sigue mirando. Y efectivamente descubre cosas que ella no sé. Por ejemplo, yo conocí una pareja, o una familia en donde la pareja se había ya separado como, no sé, creo que, no sé cuántas veces. El hecho es que las esposas cuando son abandonadas, igual que el hombre cuando la mujer le abandona, ¡ay! Igual lo mismo la mujer cuando el hombre le abandona, ese desgraciado y tal. Y se me ocurrió ese día, fue una cosa así que fue una luz que vino, y le dije al representante del marido, decile un poco a la señora, porque eran muy católicos, te quise el tiempo que Dios me dio para quererte. Y mientras yo te quise, yo estaba contigo, te amé, sos la madre de mis hijos, siento orgullo de mis hijos que hicimos juntos, que creamos juntos, pero se fue el amor. Pero vos seguís siendo la madre de mis hijos y por lo tanto seguís siendo mi primer vínculo. Este amor que yo tengo es el segundo vínculo y es el segundo amor. Bueno, esas palabras le llegan a la esposa que está enojada y no sabés lo que cambia en ella. Porque después te vas y le preguntas, ¿qué tal te llegó esta palabra que te dice tu ex marido? Lentamente me siento mejor. Esa cosa que aquí me dolía y tal, dame un poco. Y desde luego no podía esperar que sea de un momento a otro. Y después de un rato dice, sí, ok, y le hago decir a ella, ahora vos le tenés que decir también, lo siento por el tiempo, gracias por el tiempo compartido, gracias porque estuviste como padre de mis hijos, gracias por eso actúa en el alma. Y ahora te suelto, acepto el destino tuyo y acepto mi destino. Y te suelto. Y esto actúa a nivel de corazón, actúa a nivel del alma. Ahí es donde entramos con los rituales y las frases de fuerza, entramos en un nivel más allá de. Y es difícil hablar cuando uno está en cotidiano, como ahora me cuesta hablar del más allá de. Es necesario un cierto centramiento, un silencio, un estar íntimo. La espiritualidad pide intimidad. Y entonces, bueno. ¿Qué plantean las constelaciones sobre un tema tan duro, tan delicado, polémico incluso como es el tema del aborto? ¿Qué pudiste ver vos a lo largo de tantos años de trabajar con tantas personas? Sí. Me tocó un caso en España que fue terrible, 11 abortos. Entonces yo pensé, Dios mío, y cuando le dije, a ver, yo estaba al lado de él y estaba traduciendo, le digo, él ya hizo 11 abortos. No voy a trabajar, me dijo. Y no trabajo. Y después le pregunté y me dijo, ahí ya no hay nada. Ahí ya no hay nada, me dijo. Yo no puedo trabajar. Es la única vez que le he visto que... superado. Que sí, que hay temas había sido, y él no es proabortista en absoluto. Incluso él rechaza todo lo que es artificial. Por lo menos en el tiempo en el cual yo estaba con él, y eran los primeros años. Después él se casa y va a otro nivel totalmente diferente. Su señora le organiza todo un imperio. Y en nuestro tiempo era el tiempo de los primeros seguidores. Gunther Weber, que fue su editor, muchos seguidores de él que estuvimos, digamos, en los primeros. Y ahí hay claro rechazo al aborto. Me acuerdo que decía... No hablaba de que si es vida o si no es vida. No hablaba de eso, pero sí le llevaba a la persona a sentir ese hecho como algo atentatorio a la vida. Ahora, hacía una excepción con las violaciones y con las criaturas. Y decía, no quiero hablar. Igual que con las 11, no existe, no está, y esto es no. Ahora, Echi, en el caso de los abortos espontáneos, cuando de repente
muere el Sí, feto, sí, digamos, sí, sí. ¿verdad? Sin En los ninguna primeros 10 razón de meses. culpa. Y los Ahora, padres saben. Eso después, entre comillas, yo, en la perspectiva de constelaciones, se le cuenta como un hijo, ¿no? Porque hay muchas familias que se olvidan y pasan por encima y, a esos que se fueron. y pasan por encima y no quieren recordar porque sufrió la mamá, porque perdió su primerito que tuvo, o que vino y era la ilusión de sus padres, de los padres, y perdieron y ya no se recuerda. Y pasa muchísimo. Entonces en la constelación se incluye, se pone a esa persona, yo creo que él con esa actitud está diciendo que sí, que ese feto de que eran 2 meses o nada, sí es un miembro del sistema. Es un Ojo, miembro del sistema. ojo, Ok. ahí hay discusiones, Ujú. hay muchas. Eva Madeleine es una filósofa, ella hace discusiones sobre ese tema, ella es constructivista radical. Entonces, sobre el tema de que si es humano, si no es humano, pero encuentran un compromiso con que es parte del sistema. ¿Ya? Ok. Ahora, con el aborto intencional, provocado, Intencionado, sí. sí, él lleva a esa persona a esa humildad y le hace asumir la culpa. Porque ¿qué es lo que hace que esta persona se quede mal y va a quedarse mal? Aunque ella sea atea. Gente de la República Democrática Alemana que tenían permiso de abortar lo que quieran, hasta donde quieran, sin embargo, tenían culpa por eso. Entonces, esa culpa se trabaja. Y él lo trabajaba en forma muy, muy jesuítica. Le llevaba a la persona al suelo, le arrodillaba y le decía, ahí estaba un muertito ahí, le decía, ahora te veo. Bueno, yo lo copié un poco de eso. Le pido a la persona que lo hizo que le ponga en su posición de muerto, porque un aborto provocado no tiene posición, es una cosa que se tira, ¿no? Que le dé la figura de una persona, le dé la posición de muerto, que está en paz, y le dice, yo introduje eso para mis clientes, y ahora te veo, te doy tu lugar, te pongo en el lugar que te corresponde, y te dejo, te envío, pido que vayas de vuelta y que regreses a la fuente de donde viniste. Y ahí te dejo. Y te dejo para que seas mi ángel de la guarda. Depende de si la persona es muy religiosa, que la convierte entonces al contrario de todo. La rechazó y ahora es su ángel. Y ahí viene la pregunta, Echi, cuando uno va haciendo el cierre de una constelación, Sí. ¿qué pasa a partir de ahí? Estos rituales que se hacen, estos ritos de sanación, o estas imágenes de solución que vos das, que suelen ser muy movilizadoras, Sí. que en muchos casos hacen que uno como que vaya desarrollando una imagen en su interior muy distinta a lo que veía antes. Sí. ¿Qué pasa a partir de ahí, Echi? ¿La constelación hace el trabajo o qué uno puede esperar? La persona. Diría que la constelación es la herramienta. Sí. ¿Viste que la herramienta necesitabas para mover un tornillo, una tuerca, y se ablandó y ahora funcionan las tuercas y ahora te vas y le pones un clavo porque necesitaba, porque si no cae? Entonces son herramientas, las constelaciones son herramientas que te sirven para poner la tuerca en tu interior, en lo que vos sos, y vos vivís esa completud que ahora Joan Garriga ya lo introdujo y acepto ya, y todas las tuercas, todo lo que faltaba para ese tema que me tenía tan agobiado, se completa. Y yo siento esa plenitud de que está hecho, pero yo tengo que hacer los movimientos, yo tengo que apretar la herramienta en la tuerca correspondiente. Y a partir de ahí empieza entonces un proceso que he conocido de personas que después de un año me llaman de Buenos Aires, me dice, encontré al papá que yo tanto rechacé, había sido que era exiliado político, no es que le dejó a mi mamá. Okay. Porque ella lo tenía como papá que le dejó a su mamá, y no te quiero porque también me dejaste a mí. El malo de la película. El malo. Y el pobre papá. Me acuerdo que lloraba como una niña, ella tenía como 45, 50 y me dice, y está viejito y Dios quiso que yo lo encuentre con vida porque ahora estoy con él. Había sido que era exiliado político, que ya no podía, después se quedó sin dinero, no podía volver, no tuvo contacto con nosotros.
estuvo en un hospital, todo lo que mi papá sufrió, bueno, etcétera, etcétera. Son historias que uno cuando va, ay, por favor. Y me pregunto, ¿qué vive Echi Dacak cerca de sus 80 años al haber acompañado durante todas estas décadas tantas historias, a tantas personas, tantas familias? Coherente con la vida sucede, esto me vino, yo no hice nada a propósito, ni fue un objetivo. Yo me iba a todos los congresos de ver, lo acompañé más que nada por mi tumor. Aquello que me venía a mí había sido que me venía para todo lo que iba a ser mi futuro allá por la década de los 90. Y después de cada constelación yo voy y me hago mi descansito y es gratitud. Es gratitud. ¿Cómo yo? ¿Quién soy yo para entrar en ese manejo? Y mira, no sé, es difícil decirlo porque entonces hay gente que seguramente, bueno, que me importa lo que digan. Para mí es algo sagrado el manejar esas herramientas con las cuales vos estás tocando el alma, como decía una colega, estás picoteando el alma o estás sanando una herida. ¿Y quién sos vos? No sos ni médica, no sos... Y bueno, ahí es donde digo, mis raíces sí están con ese Jesús, están con esa vivencia de lo innombrable, donde de pronto me encuentro en un lugar donde no sé, ese lugar último que significa hacer esto que estoy haciendo, yo no sé, viene de algo que no está en mis manos. Echi, para un broche de oro de esta conversación tan enriquecedora que estamos teniendo, y volviendo a esa niñita que salió de San José de los Arroyos, ¿qué reflexión podés aportarnos o herramienta o digamos relato para abordar el trabajo de nuestro niño interior, nuestro niño, nuestra niña? Eso se me dio a mí por etapas, me iba sucediendo por etapas. Al principio, la ignorancia total de la existencia de ese mundo emocional, de ese mundo de la niña mía, de todo lo que vivió en aquel tiempo. A medida que iba reconociendo con la autobiografía, como vos sabés, iba encontrando y en etapas iba descubriendo ese niño interior. Yo diría que la persona realmente se enriquece muchísimo descubriendo su propio niño interior, porque ese niño interior tiene el potencial del cual habla Maturana. Ese niño interior tiene la autopoiesis. Si ese niño interior es el niño natural, es aquel que está en contacto con, incluso habla de eso, hablaba uno de los colegas de aquellos tiempos, el 82, donde se decía, es la chispa divina que está en nosotros, es esa chispa divina que nos hace crear cosas, porque el niño natural es un loco que crea cosas, que inventa, todo el tiempo está jugando y tal. Acceder a ese niño interior, ese es el regalo. Yo creo que es un regalo inmenso que uno se da a sí mismo porque depende de cada uno. Ese es el tema, no te viene por milagro. Echi, yo después de 20 y tantos años de estar cerca tuyo, de haber aprendido tanto, y todo lo que tengo para agradecerte, soy testigo de la manera en la que vos a través de las constelaciones lograste impactar y seguís haciéndolo en la vida de tantas personas. Yo a veces digo, más allá de los fundamentos teóricos que son importantes, o más allá de toda esa dimensión más tal vez racional, académica, que a veces con la que queremos observar las cosas, yo digo finalmente están los hechos. Sí. Y en lo que me toca ver, tanto, bueno, por temas personales o tanta gente a la que yo he animado y acompañado en estos procesos, creo que realmente es una oportunidad, una herramienta tal vez de las más interesantes que hay para poder desarrollarnos, para poder crecer,
porque si hay algo en lo que coinciden todas las personas que pasaron por las entrevistas, en la importancia de seguir desarrollándonos, de seguir creciendo, de seguir ampliando nuestra conciencia. Así que sí, agradecerte enormemente esta oportunidad de compartir toda tu sabiduría y preguntarte, bueno, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar este episodio de Aprendedores? ¿Qué te queda ahí en el tintero que quieras poner sobre la mesa? Tomate tu tiempo, no hay ningún apuro. Yo no diría tomar aquellas herramientas que a mí me ayudaron mucho a lograr un equilibrio entre lo emocional y lo racional. Aquello que durante 3-4 años no me permitió acercarme a las constelaciones porque rechazaba todo lo que era ese mundo de la fenomenología y todo. Y es algo que también viene de mis raíces religiosas, que ya no practico más porque se parece, es decir, por los frutos los conoceréis, dice eso, pero yo lo transformo y digo, por el resultado yo voy a saber si es verdad lo que trae o lo que viene o lo que aporta a alguien o algo, o ya sea un hecho, ya sea una persona, una situación. Por el resultado, que puede ser una espada de Damocles, porque si el resultado es algo muy feo, bueno, ¿qué pasa, no? Las pobres madres, que no puedo decir eso, cuyos hijos pobrecitos están mal y todo bien. Y yo viví toda la vida para conseguir algo y mira, no me digas eso. Bueno, y eso es lo que me dio a mí como una cierta, esa justicia, ¿viste? Que busco, vos sabés, como yo hago constelaciones y no hago compromiso. En el caso de que no se puede constelar, no se puede constelar, sea quien sea. O en el caso de que una persona que no quiere ver y no va a repetir. Yo no repito, eso no voy a decir. Voy a decir porque vos me decís, pero no voy a decir. Entonces actualmente yo ya no dejo más que repita. Y entonces me quedo con eso. Y bueno, esta constelación o las constelaciones no están para vos. Y bueno, de ahí viene mi sentido de justicia. Okay. Eso puede ayudar a alguien, puede ayudar a quien sea. Y la otra es la vida sucede. Si puede ayudar a quien sea, no sé quién puede ser, pero si puede ayudar a mí, me ayudó. Me hizo pasar de aquel primer gran trauma a entregarme a la vida como si fuera, ni siquiera sabía que tenía que entregarme. Y mira dónde estoy. La vida sucede. Y lo que espero que suceda, Echi, es tener un siguiente podcast en algún momento. Te vamos a dejar respirar un poco donde hablemos ya de otro tema importante que son las constelaciones organizacionales. ¿Sí? Ay, sí, ese sí que es acompañando un tema, juntos, ¿verdad? Y que hay tanto por aprender ahí también. Un gran tema. Ay, sí, bueno. Gracias, querida Echi. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprendedores. Estoy seguro que la gente que nos escucha se va a llevar aprendizajes importantísimos después de escucharte. Ojalá, apoyando. Yo también agradezco mucho que todo este tiempo realmente lo quería hacer, no sabía. Muchísimas gracias. Gracias, Echi. Seguimos cerrando el episodio de Aprendedores con Silvia Dacac, más conocida como Echi, que nos compartió todos sus aprendizajes a lo largo de tantas décadas trabajando al servicio de muchos sistemas familiares, de muchas personas. Así que muchas gracias y síganos acompañándonos para compartir más aprendizajes juntos.